Bueno, vamos a continuar con el apunte. Vamos a ver la clasificación de los hidratos de carbono que se clasifican de acuerdo a su complejidad. Bien, quiere decir en base a cuántas moléculas de azúcar lo conforman. Tenemos los monosacáridos o monosas que están formados por una unidad nomás estructural de monosacárido. Bien, pueden tener de 3 a 8 átomos de carbono y pueden tener el grupo carbonilo en forma de aldehído o pueden tener el grupo carbonilo en forma de cetona. Entonces lo que vamos a hacer es rellenar ese cuadro. Si yo tengo un azúcar de 3 átomos de carbono, significa que tengo una aldotriosa. Si yo tengo un azúcar de 3 átomos de carbono con el grupo carbonilo en forma de cetona, voy a tener una cetotriosa. Quiere decir que cuando tenga 4 átomos de carbono, respectivamente tengo una aldotetrosa o una cetotetrosa. Si tiene 5 átomos de carbono, una aldopentosa o cetopentosa. Si tiene 6 átomos de carbono, una aldohexosa o una cetohexosa. Bien, así sucesivamente. Ahí les remarqué con un redondel, el 6 quiere decir que las más importantes son las aldohexosas y las cetohexosas. Bueno, en la siguiente transparencia yo lo que hice fue, ponerle la estructura de una aldopentosa y de una aldohexosa. Aldopentosa me está diciendo que el grupo carbonilo está en forma de aldehído. El aldehído siempre estaba en el carbono 1 de la cadena carbonada. Pentosa me está diciendo que tiene 5 átomos de carbono. Entonces hago la estructura poniendo 5 átomos de carbono y en el carbono 1 el grupo carbonilo. Bien. Pongo el carbono 2, el carbono 3 y el carbono 4 con sus respectivos grupos oxidrilos y el carbono 5 también. Por ahora lo van a copiar tal cual yo les doy. Después tiene una explicación por qué en el carbono 2, en el carbono 3 y en el carbono 4 el oxidrilo está hacia la derecha y el hidrógeno hacia la izquierda. Bien. Y también les puse como otro ejemplo la vedette. ¿Quién es la vedette? La glucosa. Cuando yo les digo la vedette, les estoy diciendo la más importante. Bien, la actriz principal. Entonces, tenemos 6 átomos de carbono, bien, en donde en el primero está el grupo carbonilo en forma de aldehído. En el carbono 2, el oxidrilo hacia la derecha, en el carbono 3 hacia la izquierda, en el carbono 4 y 5 hacia la derecha y después tenemos el terminal carbono hidrógeno 2 oxidrilo, que es una aldohexosa formada por 6 átomos de carbono y el grupo carbonilo que se denomina glucosa. Vamos a seguir con la transparencia y les puse otro ejemplito. Una cetotetrosa y una cetohexosa. Bien, entonces, si me dice tetrosa significa que tiene 4 átomos de carbono. El grupo carbonilo en forma de cetona va en el carbono número 2. Bien, el 1, siempre cuando tengo una cetosa, es carbono hidrógeno 2 oxidrilo terminal, al igual que el último. Bien, y el oxidrilo del carbono 3 va hacia la derecha. Este azúcar se llama eritrulosa. Después, si vemos una cetohexosa, significa que tiene ¿cuánto? 6 átomos de carbono. Bien, 6 átomos de carbono, donde el grupo carbonilo está en el carbono 2, en el carbono 3 el oxidrilo hacia la izquierda y en el 4 y en el 5 hacia la derecha. Esta es otra vedette que se denomina fructosa. Después, cuando continuamos con la clasificación, tenemos los oligosacáridos, que son de 2 a más monosacáridos.
Los más importantes son los disacáridos, significa formados por la unión de dos monosacáridos. Esos monosacáridos pueden ser iguales o diferentes. Si son iguales, estamos en presencia de un homodisacárido. Y si son diferentes, un heterodisacárido. Ahora yo les voy a presentar solamente con nombres porque después vamos a ver toda su estructura de la maltosa, que está formado por dos glucosas, la celobiosa, dos glucosas, quiere decir que son homodisacáridos. La lactosa, que es el azúcar de la leche, formada por galactosa y glucosa, y la sacarosa por fructosa y glucosa. Como son dos monosacáridos diferentes los que conforman estos dos últimos disacáridos, son heterodisacáridos. Y el ejemplo de trisacáridos sería la maltotriosa, que está formada por 3 unidades de glucosa. Y respecto, para terminar la clasificación, hablamos de los polisacáridos, que son las macromoléculas biológicas más importantes, que son numerosas moléculas de monosacáridos. Vamos a la misma clasificación, homo o hetero. Homo significa cuando son iguales esos monosacáridos que lo conforman. O heterodisacáridos, hay dos definiciones. Una que diría que está formado por diferentes monosacáridos, o que está formado por que cuando se hidrolizan, o sea, cuando se rompen, generan compuestos, otros compuestos que no son de naturaleza de azúcar, sino lípidos y proteínas. Y la clasificación de los polisacáridos es de reserva o estructural. El más importante es el almidón en los vegetales, el glucógeno en los animales, incluido el hombre, y los estructurales, la celulosa en los vegetales y la quitina, que forma el exoesqueleto de los artrópodos.